Me llevó al dormitorio, con nuestros cuerpos aún entrelazados, y cuando mi espalda tocó el colchón, ya no hubo vuelta atrás. Sus manos exploraron cada curva de mi cuerpo. Sus labios recorrieron mi cuello, mis pechos, mi vientre. Cada roce era fuego. Cada beso me alejaba aún más de la realidad. Hola, soy Lilian, tengo 35 años y soy profesora. Casada con Paulo, un camionero que vive en la carretera. Aquella noche empezó como cualquier otra. Paulo había vuelto a viajar por trabajo y yo estaba acostumbrada a estar sola en casa con Marcos. Mi hijastro, un chico de 20 años, siempre había sido educado y respetuoso. Pero desde que nos acercamos, había algo en el aire que no terminaba de entender. Estaba agotada después del trabajo y decidí darme un baño relajante antes de acostarme. El sonido del agua caliente calmó mis pensamientos y dejé la puerta del baño entreabierta sin darme cuenta. No era algo que hiciera habitualmente, pero aquella noche la rutina me distrajo. Fue entonces cuando tuve la sensación de que no estaba sola. Abrí los ojos y vi la silueta de Marcos de pie en el pasillo. No dijo nada, se quedó inmóvil, con los ojos fijos en mí. Mi corazón se aceleró, pero no me moví, no grité, no cerré la puerta. Sabía que debía irse, que yo debía cerrar la puerta y hacer como si no hubiera pasado nada, pero no se fue y yo no se lo impedí. El tiempo pareció congelarse. El agua corría por mi cuerpo y sentía el peso de su mirada, como dedos que recorren mi piel. Estaba mal, muy mal. Pero en ese momento algo dentro de mí no quería que se detuviera. Cuando por fin oí sus pasos alejándose, solté el aliento que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Me temblaban las piernas y tuve que apoyarme en la pared. ¿Qué ha sido eso, Lilian? Pensé, avergonzada. Pero lo peor de todo era que sabía que a él también le había gustado y, de alguna manera, eso lo cambiaría todo entre nosotros. Los días siguientes fueron un torbellino. Cada mirada de Marcos me quemaba. Cada roce accidental de sus manos hacía temblar mi cuerpo. Me sorprendí a mí misma evitando estar a solas con él, pero al mismo tiempo anhelaba esos momentos. Paulo llamaba todas las noches, como siempre que estaba de viaje. Su voz tranquila me llenaba de culpa. ¿Cómo estás, amor?, preguntaba distante. Todo bien. Mentí, con los dedos agarrando con fuerza el móvil, pero nada iba bien. Aquel jueves, el destino o mi propio deseo me jugaron otra mala pasada. Llegué tarde del gimnasio, sudada, con el top pegado al cuerpo y los rizos húmedos pegados a la cara. La casa estaba en silencio y pensé que Marcos no se había equivocado. Cuando entré en el dormitorio, estaba allí, sentado en mi cama, hojeando un libro que había dejado en la mesilla de noche. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué haces aquí?, le pregunté, intentando disimular el temblor de mi voz. Levantó los ojos lentamente y esa mirada, Dios, esa mirada me devoró. Esperándote. La respuesta llegó baja, ronca, como si él también estuviera luchando contra algo. El aire entre nosotros parecía cargado de electricidad. Debería decirle que se fuera. Debería recordarle que soy la mujer de su padre. Pero entonces se levantó y el espacio entre nosotros se redujo. Tenemos que hablar de lo que ha pasado, dijo. Y ahora estaba demasiado cerca. Podía sentir el calor de su cuerpo. No pasó nada. Volví a mentir. Pero mi voz vaciló cuando su mano me tocó el brazo. Ya sabes lo que ha pasado. Y lo supe. Sabía que si me besaba en ese momento, no lo detendría. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era Paul. La realidad me golpeó como un cubo de agua fría. Me aparté de Marcos avergonzada y contesté con voz temblorosa. Hola, amor. Mientras Paulo hablaba, Marcos no se fue. Se quedó mirándome como si supiera que tarde o temprano caería, y lo que es peor, tenía razón. Paulo volvió de viaje 2 días después y yo respiré aliviada. Al menos eso intenté convencerme, pero el alivio duró poco. Marcos actuaba con normalidad delante de su padre, pero cada vez que Paulo le daba la espalda,
sus ojos oscuros me miraban con una intensidad que me dejaba sin aliento. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Un juego peligroso, en el que cada roce casual, cada sonrisa traviesa, era una provocación. Una noche, durante la cena, Paulo mencionó otro viaje. Tengo que volver a viajar la semana que viene. No volveré hasta el viernes, dijo, cortando su filete sin darse cuenta de cómo la mano de Marcos rozaba mi pierna por debajo de la mesa. ¿Casi vuelco el vino otra vez?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Paulo suspiró. Es trabajo, Lili, ya sabes cómo es. Sí, lo sé. Y Marcos también. Cuando Paulo se fue a duchar después de cenar, mi íntimo se acercó a mí en la cocina, su cuerpo caliente apretando el mío contra el fregadero. ¿Vas a volver a estar sola?, susurró, con sus labios cerca de mi cuello. Marcos, para. Mi voz sonó más como un gemido que como una orden. Se rió por lo bajo, el sonido vibrando contra mi piel. ¿No quieres que pare? He visto cómo me miras. Debería haberle presionado. Debería haberle dicho que era una locura. Pero en lugar de eso, mi cuerpo traicionó mis pensamientos, arqueándose hacia él. Fue entonces cuando oímos abrirse la puerta del baño. Marcos se alejó rápidamente, pero no antes de que Paulo entrase en la cocina y se detuviese un segundo, moviendo los ojos entre nosotros. ¿Todo bien por aquí?, preguntó con voz neutra. Pero había algo en aquella pregunta que me dejó helado. Todo va bien, papá, respondió Marcos, sonriendo como si nada hubiera pasado. Pero cuando Paulo salió de la habitación, su mirada volvió a mí y esta vez no había ninguna broma en ella. La siguiente vez que viajó, no terminó la frase. No era necesario. Yo ya sabía lo que iba a pasar. Y que Dios me perdone. No podía esperar. Llegó el día del viaje de Paul. Me había prometido que esta vez sería fuerte, que no dejaría que la tentación me venciera. Pero cuando la puerta se cerró tras él y el sonido del coche desapareció en la calle, mi corazón se aceleró de una forma que no podía controlar. Me vestí con cuidado, con unos shorts ajustados y un top escotado, algo que podía justificar como un atuendo para estar en casa, pero en el fondo sabía para quién era. Marcos estaba en el salón cuando bajé. Me vio y sus ojos se oscurecieron de inmediato, recorriendo mi cuerpo como si ya me conociera de todas las formas posibles. ¿Estás haciendo esto a propósito?, murmuró, levantándose del sofá. ¿Haciendo qué?, fingí inocencia, pero mi voz vaciló cuando él se acercó. No contestó. En lugar de eso, acortó la distancia que nos separaba en 2 pasos, con sus manos firmes agarrando mi cintura. Y entonces sus labios se encontraron con los míos. Fue un beso ronco, lleno de deseo contenido, y me perdí en él al instante. Mis manos se enredaron en su pelo, tirando de él más cerca mientras nuestros cuerpos chocaban. Me levantó como si no pesara nada y mis piernas se enroscaron automáticamente en su cintura. ¿Estás segura de que quieres esto?, Su voz era un gruñido contra mi boca. No respondí con palabras. En lugar de eso, hundí los dedos en su espalda, tirando de él con más fuerza. Fue suficiente. Me llevó al dormitorio, con nuestros cuerpos aún entrelazados, y cuando mi columna tocó el colchón, ya no hubo vuelta atrás. Sus manos exploraron cada curva de mi cuerpo. Sus labios recorrieron mi cuello, mis pechos, mi vientre. Cada roce era fuego. Cada beso me alejaba aún más de la realidad. Cuando por fin nos juntamos, fue como si el mundo entero desapareciera. Sin pensamientos sobre Paul, sin remordimientos, solo puro y crudo deseo. Me movía con una intensidad que me hacía gritar su nombre y yo tiraba de él más profundamente, deseando cada pedacito de él. La noche se extendió en una maraña de sábanas, sudor y gemidos ahogados. Ninguno de los dos dormía. No cuando había tanto que explorar, tanto que saborear. Cuando empezó a salir el sol, Marcos seguía encima de mí, con sus labios trazando dibujos sobre mi piel. Ahora eres mía, susurró. Y no tuve fuerzas para contradecirle,
porque en aquel momento supe que tenía razón. La luz de la mañana entró en la habitación como un juez implacable. Mi cuerpo estaba marcado por los dientes de Marcos en la curva de mi cuello, por sus uñas en mis muslos, por el peso de la culpa en mi pecho. Dormía profundamente a mi lado, con un brazo posesivo alrededor de mi cintura, como si incluso inconsciente necesitara afirmar su dominio. Intenté levantarme sin hacer ruido, pero sus dedos apretaron mi piel demasiado pronto, murmuró, con la voz ronca por el sueño, tirando de mí hacia la cama. Marcos, no podemos. Mi protesta sonó falsa incluso para mis propios oídos. Abrió un ojo, apareciendo una lenta sonrisa al ver mi fallido intento de resistencia. Si puede, maestro. Sus manos recorrieron mi vientre, haciendo que mi estómago se estremeciera. ¿Cruzaste esta línea ayer? Varias veces, de hecho. El teléfono vibró en la mesilla de noche. Un mensaje de Paul. Amor, he aterrizado. Reunión de Emes. Te llamaré. Más tarde. El mundo real invadió nuestro refugio como un puñetazo. Esta vez empujé a Marcos con auténtica fuerza. Fue un error, un gran error, dijo, envolviendo su cuerpo con la sábana como una armadura. Se sentó en la cama, completamente a gusto en su desnudez, estudiando mi pánico con perverso interés. ¿De verdad crees que puedes fingir que no ha ocurrido? Se levantó y se acercó a mí, deteniéndose lo bastante cerca como para que sintiera su calor. Conozco tu cuerpo mejor que él ahora. Tus gemidos, la forma en que tiemblas cuando paras. Me tapé los oídos, pero su risa me persiguió hasta el baño. El agua caliente no borró su esencia de mi piel. Cuando salí del baño, estaba vestido, sosteniendo mis bragas negras de encaje en su dedo. Creo que ahora son mías. Se las metió en el bolsillo con un gesto de la cabeza y salió de la habitación antes de que pudiera reaccionar. 3 horas más tarde, mientras ordenaba la cama con sábanas limpias, encontré bajo los muebles el reloj de pulsera de Paulo, el mismo que había estado buscando antes de viajar. Se me heló la sangre. Había estado en nuestra habitación. La semana siguiente fue un infierno de tensión disimulada. Paulo actuaba con normalidad, pero notaba que sus ojos se posaban en mí durante segundos, como si estuviera descifrando un código. Marcos, el muy cabrón, parecía alimentarse de mi desesperación. Susurraba obscenidades al pasar a mi lado. Dejaba las puertas entreabiertas cuando sabía que me estaba cambiando y la noche anterior había dejado una marca de mordisco donde solo un amante la encontraría. Estaba en la cocina haciendo café cuando oí pasos. Pensé que era Marcos que venía a jugar otra de sus partidas, pero cuando me di la vuelta era Paulo que estaba en el umbral, sosteniendo el móvil como si fuera una pistola. Se ha cancelado la reunión, dijo, con una voz tan tranquila que me estremecí. Volví antes de tiempo. Se me paró el corazón cuando tiró el móvil sobre la mesa. En la pantalla, una foto de alta resolución. Marcos y yo entrelazados en el sofá del salón. Mis piernas rodeando su cintura, mi cara perdida en el placer. Paulo. Estuve 4 horas sentada en el coche. Interrumpió lentamente. 4 horas intentando encontrar una explicación que no fuera esa. El sonido de la puerta de entrada abriéndose nos hizo girarnos. Marcos entró tarareando, solo se quitó los auriculares al ver la escena. Papá. Se quedó helado, con los ojos volando entre nosotros. Paulo no gritó, no lloró, solo cogió las llaves del coche y sacó algo del bolsillo. El reloj que creía haber perdido. Tienes exactamente 20 minutos para salir de mi casa, dijo, colocándome el reloj en la muñeca con movimientos precisos. Antes de decidir que 20 minutos es demasiado tiempo. Marcos intentó hablar, pero Paulo levantó un dedo. Ni una palabra. Solo quiero saber una cosa. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Cuántas veces el silencio ha respondido por mí? Paulo se rió amargamente, sacó la foto del móvil y la rompió digitalmente, borrándola para siempre. Aparentemente suficiente. Cuando la puerta del coche salió dando un portazo, Marcos por fin se movió. Lilian.
Miré a mi novio, al chico que había destruido mi matrimonio en apenas unas semanas, y lo único que pude pensar fue, Dios, ¿volvería a hacerlo? Han pasado 3 años desde aquella noche. Paul se divorció de mí en un tiempo récord, sin discusiones ni peleas, solo un silencio cortante y unos papeles firmados con rabia contenida. Vendió la casa, se mudó a otra ciudad y, por lo que he oído, se ha vuelto a casar. Se rumorea que su nueva esposa también es profesora. ¡Qué ironía! En cuanto a Marcos y a mí, las primeras semanas fueron un caos. Nos escondimos en un piso barato mientras se asentaban las cosas. La atracción física seguía ardiendo, pero la realidad pesaba más. El paro, las miradas críticas, su familia llamándome depredador. Fue entonces cuando descubrí las 2 rayitas del test de embarazo. ¿Estás segura?, me preguntó Marcos. Preguntó levantando el test como si fuera una granada. No contesté, solo le miré, mi prometido, mi amante, el padre de mi hijo, y sentí que el mundo se me venía abajo, pero la vida tiene sus ironías. Hoy estoy sentada en el balcón de nuestra pequeña casa, viendo a Marcos jugar con nuestra hija en el jardín. María tiene los rizos rebeldes de su padre y mi sonrisa. Ella no sabe que su existencia nació del pecado. Para ella solo somos papá y mamá. A veces, cuando Marcos me besa en la cocina o cuando sus manos se pierden en mí en la oscuridad, todavía siento ese escalofrío que me recorre la espalda. ¿Qué estamos haciendo? Pero entonces me susurra, te quiero contra mi piel y me permito olvidar. Paul nunca quiso saberlo, nunca quiso ver a su nieta. A veces me pregunto si piensa en nosotros, si aún siente odio o si en el fondo siempre supo que acabaría así. María corre hacia mí, sucia de tierra, sosteniendo una flor arrugada. Para ti, mamá. Cojo a mi hija en brazos, respirando su olor a infancia e inocencia. Marcos nos envuelve en sus brazos y, por un momento, todo parece ir bien, hasta que cae la noche. Y entonces, en los secretos de nuestro dormitorio, volvemos a ser quienes realmente somos. 2 pecadores que eligieron el fuego. Y para los que habéis visto hasta aquí, os pido que os suscribáis al canal y activéis la campanita para no perderos los próximos vídeos.